Muy bien, ya estamos nuevamente en Iquique al día a través de Iquique Televisión. Estamos con un nuevo invitado, felices de tenerlo en nuestras pantallas. Él es una persona que toda la vida usted ha visto en política. Sin embargo, en esta oportunidad está como candidato al Consejo Constituyente que se está por formar en nuestro país para ver si podemos escribir esta nueva constitución. Estamos con don Sergio Vitar. ¿Cómo está usted, Sergio? Muchas gracias por invitarme, Karim. Don Sergio, a ver, primero cuénteme, ¿cuál es la motivación que usted tiene para entrar en este proceso? Si usted ha tenido tantos procesos políticos ya en su vida, ¿qué lo motiva a ingresar ahora? Fíjate que no es ni el deseo de ganar una elección, ni es un deseo de agregar algo al currículum, ni el deseo de tirarme a otra candidatura, porque ya a esta altura sería como mucho. Ya. Entonces, si te lo digo del fondo de mi corazón, he sentido una responsabilidad, un deber con mi país. Ya. ¿Por qué? Porque veo que la decisión de una constitución es esencial, que si no la arreglamos esta vez, si no la hacemos bien esta vez, si no buscamos un acuerdo esta vez, el futuro se hace, a mi juicio, por mi propia experiencia, inestable políticamente, menos seguro, menos paz, menos desarrollo, menos convivencia. Entonces, le doy mucha importancia. Entonces me dije a mí mismo, si me lo plantearon varios, pero yo tengo toda una experiencia acumulada. Puede servir como esto lo arreglamos para que funcione bien y que haya acuerdo entre nosotros. Y esa es la motivación central, o casi yo diría una motivación moral. Es una motivación moral que en el fondo, don Sergio, si usted es bien sincero, ¿cree que se va a lograr cambiar algo? Porque ya esta nueva constitución, esta nueva fórmula está ya enmarcada en unas reglamentaciones que no sé si es tan cambio como lo fue la primera oportunidad. Es que la primera oportunidad falló, entonces uno se pregunta por qué eso de dar un cambio que va más allá de las posibilidades reales o de la historia de un país es bueno. Si creemos la democracia, el 60 y tanto por ciento dijo que no. Y yo confieso que voté a prueba, pero voté a prueba pensando que esto no estaba bien y había que reformarla. Entonces, con varios diputados y senadores dijimos, partamos de algo para no quedarnos con las manos vacías. Pero hay que cambiar esto porque tiene muchas fallas. Así no va a funcionar. El pueblo pensó otra cosa y si uno es demócrata tiene que escuchar. Y en este sentido, no funcionó. La política no es épica. La política no son grandes batallas y batallas. En cambio, los procesos graduales de cambio que avanzan en democracia con mayoría progresivamente en general tienen mejor resultado. Ahora, eso es menos espectacular, pero más práctico y mejor para un país. Entonces, yo creo que ahora hemos llegado a un punto en que los 10 puntos que se han acordado a mí me parecen bien, pero eso no quiere decir que estén definidos a cabalidad. Los 12 puntos, por ejemplo, el Estado social y democrático de derecho es una de las grandes conquistas del movimiento social chileno, incluso de la convención anterior. Pero ¿cómo se traduce en vivienda, en educación, en salud? Ahí está. El diablo está en los detalles y Dios también está en los detalles. Hay que hacerlo bien. Y para eso se necesita experiencia. Entonces yo dije, tengo experiencia. Si la gente cree que eso vale hoy día, bien. Y si no, doy mi opinión para que los demás escuchen cuál es la opinión de una persona más que puede saber algo. Ahora, ¿cómo usted evaluaría que un proceso tan importante para todo el país sea como el proceso que menos le importa a la gente según las encuestas y según lo que se puede percibir? Porque acá toda la gente está preocupada de la delincuencia, estamos en un tema de bastante complejidad en este minuto con aprobar leyes para mejorar la seguridad. En cambio, este proceso de nueva constitución está como más callado, más por bajo cuerda. ¿Cómo ve eso? ¿Qué cree usted que hay que hacer para que también pongamos un poco de atención los ciudadanos en este tema? Es lo que he sentido todos los días. En cierta forma me desespero por mi país, porque salí temprano a hacer campaña y la gente me decía, ¿y qué es esto? Claro. ¿Otra vez la Constitución? No me interesa, yo aquí tengo un problema, porque los hay en Tarapacá, problemas mayores de seguridad, de crimen, de falta de vivienda. Entonces, ¿usted me va a arreglar estos problemas? Bueno, la Constitución no arregla los problemas, pero traza un camino, da nuevas funciones al Estado que no las tiene hoy. Entonces tú explicas,
pero tienes que partir de los problemas reales. Entonces me dicen, mire, ¿y usted qué es esto del Consejo Constitucional? Hay que votar y usted tiene que elegir el día 7 de mayo y después tiene que votar el 17 de diciembre, si está de acuerdo o no está de acuerdo. Pero esto es muy importante para sus hijos, es muy importante para sus nietos. No lo descuide. Un país sin una constitución donde haya acuerdo no puede funcionar bien, siempre va a haber conflicto. Entonces, eso me ha costado mucho. Todo el primer mes fue eso, y yo estoy casi en el segundo mes, lo mismo. Pero yo siento que es un deber, si uno cree en lo que yo pienso, tiene que explicarlo. Ahora, yo echo de menos, francamente, que el CERVEL cumpla una función comunicacional más potente. Sí. Que no basta con decir cómo aporto y cuándo es la fecha. Porque no debe ser el gobierno que haga esto. Yo creo que el gobierno tomó la buena decisión de hacerse un lado. Porque lo que estamos discutiendo no es de este gobierno. Es para siempre. Son los próximos 50 años. Claro, entonces, claro. son 5 gobiernos más, 10 gobiernos más. Entonces, el CERVEL tiene que hacer esa función. Todos los órganos del Estado deben decir, explicar. Tanta franja para decir acá y lo dibujan de una manera o de otra. Yo preferiría que la franja se usara más para explicar por qué la Constitución es fundamental. Perfecto. ¿Y siente usted que la gente lo entiende a la primera o cuesta un poco? Porque yo le voy a decir una cosa, yo no debo opinar acá como periodista, pero a mí me pareció que hubo una cantidad de mentiras que se dijeron en el primer proceso y que la gente tiene la tendencia a creer más una fake news, a ir a una fuente e informarse. Digamos, eso yo lo noté. Sin embargo, noté que el sector apruebo no defendió tanto su posición. Porque había muchas diferencias, o sea, había errores, por ejemplo, y en el mundo evangélico eso ha sido muy fuerte, el aborto. No hay ninguna constitución del mundo que ponga el aborto en la constitución. Eso se establece por ley, o sea, tú pones libertad, puedes poner la libertad de la mujer en los derechos reproductivos, pero la forma como se especifica es con las mayorías que se van dando y van variando con el tiempo, cuando hay más conciencia o menos conciencia. Por ejemplo, la interculturalidad llegó a un punto en que el número de veces que se repite en la Constitución, el borrador anterior, y nosotros advertíamos, tengan cuidado, esto no va a funcionar bien. La cultura chilena es de dar reconocimiento y eso es fundamental. No se dio a tiempo, la derecha se opuso. Yo era senador y lo vi. Pero cuidado para irse el péndulo para el otro lado, así no funciona un país. Bueno, ahí tienes otro tema. Hubo varios más y los escándalos de algunos también perjudicaron, porque al final lo que ocurre, un segundito para decir esto. Dígalo nomás. Los procesos complejos no se resuelven por fórmulas binarias, sí o no, porque la política es conciliar intereses complejos, diversos, tiene muchos matices. O sea, la gente tiende a decir, y aquí ese es el problema, es uno de los problemas que pasó. Entonces la gente se quedó menos con los contenidos y más con la imagen de convencionales que pasaban por arriba del sentido común y no explicaban y defendían posiciones muy radicales. Hay muchas razones, pero hoy, ¿cuál es el punto? Es cómo lo hacemos bien y salimos adelante con una continuación, que el 2024 para adelante ya podamos empezar a discutir en serio entre nosotros cómo arreglamos esto, cómo arreglamos lo otro. Ahora, ¿cómo lo explico a la gente? Me cuesta harto, te confieso. Por ejemplo, cuando tú te dicen, bueno, pero, por ejemplo, mira que ha entrado una cantidad de inmigrantes enorme en el norte y resulta que yo estoy en Alto Hospicio, hay una escuela pública y se da la matrícula por orden de llegada. Y llegaron primero una serie de extranjeros y mi hijo no tiene problema. Pero eso no puede ser. Dices tú, ¿cómo vamos a ser tan torpes? ¿Cómo haber dejado entrar una cantidad de gente que no puedes absorber? Ya, ¿cómo lo traduzco eso a la Constitución? Yo puedo reconocerlo y puedo contestar, como dicen algunos populistas de algunos partidos de un lado y de otro. No, esto lo arreglo en 5 minutos, pongo 100.000 carabineros más y arreglo todo. Claro. No es así. O el otro dice, ¿sabe? Esto es un fraude, está todo marcado, hay 12 puntos de acuerdo. Entonces, esto es un fraude, no voy a votar. Esas dos posiciones extremas le hacen muy mal a Chile. Entonces, hay que explicar cómo se conecta la vida real con un diseño de largo plazo que le da cauce a lo nuevo. Es difícil la tarea de ser candidato en esta circunstancia. Es difícil porque además no es un tema tan popular, la gente no maneja la diferencia entre la Constitución, las leyes y todo lo demás, la gente
no sabe tan a fondo. Sin embargo, igual exigen explicaciones y me imagino que muy válidas para poder saber qué hacer, por qué sector votar. ¿Qué le gustaría hacer usted dentro de este Consejo Constitucional? Si yo fuera elegido, Ujú. y no me hago ilusiones, porque no es bueno, sino que uno lo hace con modestia para que las cosas resulten bien, y si otro lo hace mejor que sea otro, pero en fin. Aquí yo veo, son dos grandes conceptos que van, o tres si tú quieres, en la Constitución. Los principios que caracterizan la vida en común de una sociedad. Es un Estado democrático, se respetan los derechos humanos, es un Estado unitario pero descentralizado. Ujú. Y defines tú, tiene que haber un Estado más solidario, que se Claro. preocupe. Bueno. Después tienes los derechos, que se traducen de ahí, y esos derechos tienes que listarlos, pero definirlos de una manera que realmente esta vez se resuelvan. Porque en la Constitución actual, a pesar de todos los cambios que ha tenido, el Estado es mínimo. Y entonces cuando tú dices, yo quiero una escuela pública de calidad, en Alto Hospicio lo que decía hay una. Pero por Dios, ¿cómo va a haber una? O sea, no hay país desarrollado, ni Japón, ni Francia, ni Estados Unidos, en que la educación pública no sea mayoritaria. Bueno, aquí es minoritaria. Entonces, ¿cómo aseguro para los niños que van a la escuela? Entonces, ahí tú tienes los derechos. El derecho a la vivienda, por ejemplo, no existe en la Constitución. Entonces, vamos a revisar a fondo el tema de los derechos, los principios y los derechos. Y luego está el régimen político, cómo funciona esto. ¿Y por qué digo régimen político? Para que la gente le explico siempre, y voy a muchos centros de adultos mayores, donde me siento más a gusto, por edad, por último. Entonces, Sí, claro. yo les digo, oiga, toda la gente crítica porque soy viejo, bueno, pero actualmente quiero ayudarle a mi país. Y ahí la gente entiende perfecto, porque mucha gente de más de 60 o 70 siente que la desechan, que queda al lado. Pero en fin, el régimen político, ¿qué significa? En dos palabras: que funcione el aparato bien para que dé resultados que mejoren a la gente. Yo no saco nada con definir autonomías por acá, 100 instituciones por allá, y cuando empiezan a darse, la pasan peleando, se tranca la máquina. Entonces, el régimen político es muy importante y yo también tengo ahí varias propuestas. Perfecto, perfecto. Ahora, ¿en qué sector exactamente? Yo me lo sé, pero cuéntele usted a la gente qué sector usted representa. Yo represento lo que se llama en Chile la centroizquierda, o yo me considero un socialdemócrata, una persona democrática a favor del cambio social, progresivo, con mayoría. Yo creo que una muy buena experiencia, que algunos han denostado, pero se equivocan si uno analiza históricamente, los 20 años de la Concertación yo creo que son de los mejores años de Chile. ¿Se puede replicar? No. El mundo cambia. Exacto. Hoy día tenemos temas digitales, los temas de cambio medioambiental que antes ni hablábamos, tenemos la inteligencia artificial, son realidades distintas. Pero hay algo en la forma de construir a través de la democracia con mayoría más cohesión social, más derechos que se cumplan, más solidaridad de la gente, pero no solo derechos, deberes, y más sociedad organizada, la Junta de Vecinos. Entonces, esa es mi posición política, donde yo me inscribo y tengo una cultura de acuerdos. Perfecto. Oiga, don Sergio, ¿y cómo evaluaría hasta este momento cómo lo va haciendo el gobierno actual? ¿Cómo podría usted dar una opinión al respecto? ¿Cómo lo ve? El primer año deficiente. Mucho tiempo en darse cuenta que la realidad en que estaban no era lo que dijeron. Y el trato además que le dieron a todo lo que fue la centroizquierda complicó mucho las cosas. Hoy veo una vocación que hay que considerar, a mi juicio, positiva, de avanzar y corregir. Algunos le critican que el presidente decía algo y ahora dice otra cosa. Es cierto, pero yo prefiero que piense como ahora y haga las cosas como las está haciendo ahora, y se esté apoyando mucha gente con más experiencia. Por ejemplo, el ministro de Relaciones, de mi sector, el ministro del Interior es de mi sector, el ministro de Vivienda también. Si yo llamo socialismo democrático, la ministra presidenta de la presidencia, la ministra de la presidencia, en fin. Entonces, tú ves que ahí el presidente con inteligencia se ha movido en esa dirección. Y la seguridad es uno, pero eso viene de atrás. Entonces, claro, reaccionaron mal. El primer año no fue bueno para nada. Claro, y la seguridad es lo más vistoso en los medios de comunicación y todo lo demás. Aunque sí debo decir que pareciera que los delincuentes están bien desatados, ¿ah?
¿Saben lo que hay que, para estos procesos hay que entenderlos no por lo que hoy día estamos sintiendo? Acá hay un proceso largo. Chile se quedó atrás el Estado. Nosotros nos demoramos en darnos cuenta de que estábamos siendo penetrados por el crimen organizado y por la droga. Exactamente, exactamente. Muy grande. Y entonces esto empezó, yo diría que se nota como el año 2016, 17 para acá, son 6, 7 años. Claro. Lo digo porque yo mismo en el Senado, por ejemplo, propuse una fórmula para crear la unidad de control de la bancaria del crimen organizado en la parte financiera, y se creó una instancia financiera para observar, que hoy día está realizando una buena labor. Pero incluso en ese momento, que estoy hablando cerca del año 2000, hace 20 años, nos miraban, decían. Entonces nosotros decíamos, hay que intervenir, el juez debe autorizar para que se puedan ver las cuentas bancarias. Y al tiro, porque si no, los tipos que están haciendo droga vuelan la plata y nadie sabe dónde estamos parados, no podemos luchar contra ellos. Hay que crear unidades especiales antidroga. Bueno, esto nos fue socavando y estamos en un punto altamente peligroso, que no es solo los crímenes, sino que corrompan. En otros países corrompen a la policía. Corrompe todo, sí. Y una vez que tú te corrompes, esto es muy difícil retroceder. Entonces, para mí, esto es lo principal. Si no tenemos eso, no hay inversión, no hay empleo, no hay felicidad, no hay seguridad de la mamá en la casa, del niño en el colegio, del trabajador en su... Entonces, esto para mí, uno. Y de ahí viene lo concatenado con lo otro. Pero este uno, a diferencia de otros que lo plantean, no es una cuestión que sea hacerse el matón, que yo lo arreglo en un minuto. No, esto requiere acciones del lado de los fiscales, el lado del Ministerio Público, el lado de la Justicia, el lado de la Gendarmería, el lado de las Fuerzas Armadas, el lado del Carabinero, el lado del Ministerio del Interior. Todo tiene que converger, los municipios tienen que participar. Perfecto. Perfecto. Oiga, don Sergio, ya tenemos casi que irnos. Quisiéramos saber cuál es su número, cuál es cómo lo buscamos ahí en la papeleta. B como Vitar. Ah, ya. No es que lo haya conseguido. No, fue una casualidad. Y 6, que es una buena nota, ¿no? B6. Don Sergio, bueno, le deseamos todo el éxito del mundo en esta nueva empresa que usted inicia. Ojalá que le vaya sumamente bien. Soy un convencido que necesitamos gente con experiencia, con sabiduría y con conocimientos al respecto para mejorar el país. Así es que le deseamos todo el éxito del mundo y que esté muy bien. Y gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes, y ojalá que las personas piensen en quién votan para que tengan un resultado. Pero lo más importante es que se tomen bien en serio la Constitución. Eso para mí, me sentiría yo más contento como chileno si fuera así. Sería importante, no sé si da este consejo o no, leerse la que tenemos para después leer la propuesta de la que viene y poder entender las diferencias. Claro, eso se llama, en la labor parlamentaria tú tienes siempre, se llama el comparado. Y el comparado te dice, acá, artículo primero, dice así. El artículo primero bis o nuevo, o el que cambiamos, dice asá, o agrego esto otro. Entonces tú vas viendo qué modificaciones. Y una de las modificaciones muy importantes va a tener que ver con cómo el Estado garantiza, respetando los equilibrios fiscales y los sistemas democráticos de elección y de leyes, cómo garantiza satisfacer las necesidades esenciales de todos los chilenos y chilenas en un nivel comparativo, de calidad. De ahí para arriba que haya diferencias, pero que todos tengamos a la partida una situación similar, que no tenga que esperar una señora 8 meses y se muere antes porque no la pueden operar, o el niño no encuentra un colegio, o el colegio que encontró es malo porque los colegios públicos no tienen los profesores que deben tener. ¿Cómo apoyamos más a los profesores? O sea, el rol del Estado en una sociedad que busca un Estado democrático y social tiene que mejorarse en esta Constitución. Ok, muy amable, don Sergio, que esté muy bien. Muchas gracias, Karim. Gracias, que esté muy bien. Y ustedes sigan con nosotros. Yo voy a un pequeño corte y regreso de inmediato con más Iquique al Día. No se vayan.